Hola queridos estudiantes, hoy vamos a continuar tratando el tema vectores. Nos vamos a referir en particular al producto escalar o producto punto entre vectores. Vamos a hablar del concepto, las formas de cálculo y las aplicaciones posibles. Como sabemos, entre vectores se pueden realizar dos tipos diferentes de productos. Hoy vamos a tratar en esta videoclase el producto escalar o también llamado producto punto. Vamos a trabajar en principio con vectores de 2 dimensiones, pero todos nuestros resultados tienen validez para vectores de 3 o más dimensiones. En principio entonces, tomemos dos vectores, el vector u, descrito por sus componentes, u1, u2, y el vector v, descrito por sus componentes, v1 y v2, y planteemos que el producto punto entre u y v, escrito a través de sus componentes, u1, u2, por v1, v2, el por se indica con un punto redondito, por eso se llama producto punto, se va a realizar de la siguiente manera. Se toman las primeras componentes de los vectores involucrados, se multiplican entre sí y luego se sumarán con el producto de las segundas componentes de los vectores. De esta manera se concluye que la suma de estos productos da por resultado un número, que va a ser el producto punto de los vectores. Otra manera de calcularlo es a través del producto de los módulos de los vectores por el coseno de un ángulo alfa, donde alfa es el ángulo que hay entre los vectores. Para representar esto gráficamente y que tome un sentido más preciso, supongamos los vectores u y v, indicamos ahí los módulos de u y de v, y alfa es el ángulo señalado. En este caso, si proyectamos b sobre u, trazando una perpendicular desde la punta de b hasta u, nos queda determinado un triángulo rectángulo. Y el cateto de ese triángulo que está en la dirección de u tiene como longitud el módulo de b por el coseno del ángulo alfa. Si multiplicamos la longitud de este cateto por la longitud del vector u, lo que estamos haciendo es encontrar el producto punto entre u y v. Esto tiene muchas aplicaciones, en particular en física las van a estar viendo. Ahora vamos a continuar profundizando. Sabemos que el resultado de un producto punto, entonces, para remarcar, es un número real. Es muy importante tener esto presente. Cuando hagamos el producto punto entre dos vectores, lo que vamos a obtener es un valor numérico, un número real. Veamos ahora algunas propiedades importantes del producto punto. Consideremos tres vectores cualesquiera, u, v y w, y un elemento a al que va a corresponder con un número real. La primera propiedad dice que el producto punto entre un vector u y el mismo vector u, es decir, u por u, da como resultado el cuadrado del módulo de u. La segunda propiedad habla de que el producto punto entre un vector y la suma de otros dos vectores, en este caso u, producto punto con b más w, da como resultado u por v más u por w, es decir, se aplica una propiedad distributiva. En el tercer caso, habla de la propiedad conmutativa o el cambio de orden en el producto, es decir, u por v es igual a v por u. Al cambiar el orden en el producto punto no se cambia el resultado. En el tercer caso, habla del vector nulo. En tal sentido, al realizar un producto punto con un vector nulo, el resultado también es nulo, es decir, el u producto punto con 0, vector nulo, me da 0 resultado, 0 numérico. La quinta propiedad habla de el producto punto entre dos vectores y luego el producto respecto de un número real, es decir, cuando un número real multiplica a un producto punto.
y esto es exactamente igual o equivalente a que ese número real multiplique a uno de los vectores, ya sea u o b, es decir, a por u por b es igual a por u por b, o es igual a u por a por b. Veamos ahora una demostración de estas propiedades, de una de estas propiedades. Dejamos el resto para que lo hagan como una tarea o una práctica, representando cada vector a través de sus componentes y operando para mostrar que la igualdad se cumple en ambos lados, en ambos miembros. Detengámonos en principio a mostrar la primera de las propiedades. Supongamos un vector u formado por componentes u sub 1 y u sub 2 y calculemos en principio el cuadrado del módulo de u, que sabemos que se calcula como u sub 1 al cuadrado más u sub 2 al cuadrado. Y por otro lado, calculemos el producto punto de u por u, descrito a través de sus componentes u sub 1 u sub 2 por u sub 1 u sub 2, y multiplicando primeras componentes entre sí me da u sub 1 al cuadrado y segundas componentes entre sí me da u sub 2 al cuadrado, que sumadas es exactamente lo mismo que habíamos encontrado al hacer el cuadrado del módulo de u. Por lo tanto, se prueba que es válida esta propiedad. Como sabemos, el producto punto puede calcularse de dos formas diferentes. Una de las formas era multiplicando las componentes que se encontraban en el mismo lugar, en el mismo orden, y luego sumando esos productos. En este caso, u por b sería u sub 1 por b sub 1 más u sub 2 por b sub 2. Pero hay otra forma de calcularlo y lo que vamos a tratar es de explicar y de justificar por qué y cómo se realiza esa otra forma de cálculo y cuál sería el trasfondo o la justificación matemática para que esta forma de cálculo sea correcta. Para lo cual vamos a tener que apelar a recordar algunas cuestiones que se han visto en la escuela secundaria en trigonometría, en particular en este caso el teorema del coseno, que se aplicaba a triángulos de cualquier tipo y vinculaba las longitudes de los lados con el valor de los ángulos internos del triángulo. Lo que decía el teorema del coseno era que elegido un lado de ese triángulo, el cuadrado de la longitud de ese lado era igual al cuadrado de cada uno de la longitud de los otros dos lados sumados menos el doble producto de los mismos por el coseno del ángulo que formaban. Es decir, que si aplicamos ese teorema a nuestro triángulo posicionándonos en el lado B, vamos a decir que el cuadrado del lado B es igual a la suma del cuadrado del lado A más el cuadrado del lado C menos 2 por A por C por el coseno del ángulo formado. Esto lo tenemos que tener presente porque lo vamos a utilizar en nuestra fundamentación. También recordemos lo que vimos sobre suma y resta de vectores. En este caso, dado el vector A, si le sumábamos el vector B, obteníamos un vector resultante A más B. Y también era correcto si pensábamos que el vector B en realidad lo podíamos escribir como el vector R menos el vector A. Esto también lo tenemos que tener presente. Ahora volviendo al esquema que habíamos dibujado para comprender la idea del producto punto, donde teníamos el vector B y el vector U, y identificamos el ángulo entre ellos como ángulo alfa, indicando también las longitudes de esos vectores como módulo de U, módulo de B, y la longitud de la proyección del vector B sobre la dirección del vector U como módulo de B por el coseno de alfa. Si sobre este esquema imaginamos el vector U menos B, dibujado en azul, nos queda determinado también un triángulo, si consideramos las longitudes de cada uno de esos vectores. La longitud del vector U menos B sería el módulo de U menos B. Desde este punto de vista,
Y pensando en este triángulo, podríamos aplicar el teorema del coseno al lado módulo de u menos b, con lo cual nos queda que el módulo de u menos b al cuadrado es igual al módulo de u al cuadrado más el módulo de b al cuadrado menos el doble producto del módulo de u por el módulo de b por el coseno del ángulo alfa. Sobre esta expresión algebraica escrita de esta manera podemos manipularla, modificar el lugar de los términos, cambiarlos de miembro, etcétera, para poder ir despejando lo que nos interesa, que es el módulo de u por el módulo de b por el coseno de alfa. Si hacemos esto, nos queda de la siguiente manera. Ahora bien, tanto u cuadrado en módulo como el cuadrado del módulo de b como el cuadrado del módulo de u menos b, nosotros acabamos de ver que en una de las propiedades que además demostramos que el cuadrado del módulo de u era igual a u por u. Por lo tanto, podemos utilizar esta propiedad para reescribir esta expresión analíticamente, reemplazando cada cuadrado de módulo por el producto punto de los vectores como corresponde. Sería u por u más b por b menos u menos b por u menos b, que también aplicando las otras propiedades entre vectores nos va a quedar de la siguiente manera. U por u más b por b menos, ahí se aplicaría una propiedad distributiva entre los paréntesis, u por u menos u por b menos b por u menos b por menos b, que nos queda más b por b. Todo dividido 2. Sacando el paréntesis y teniendo en cuenta que está precedido por un signo menos, nos va a quedar la expresión escrita de la siguiente manera, donde podemos observar que tenemos u por u más b por b menos u por u y luego dos veces u por b positivo y el b por b que nos va a quedar negativo. Ahora, hay elementos para cancelar aquí porque se repiten y tienen signos opuestos. Entonces, u por u con menos u por u se pueden cancelar y b por b con menos b por b también se pueden cancelar y nos va a quedar 2 por u por b sobre 2, con lo cual el 2 que multiplica y el 2 que divide también se pueden cancelar y acabamos de mostrar que u por b puede calcularse como módulo de u por el módulo de b por el coseno del ángulo, que era la otra forma que sabíamos que era posible para realizar el cálculo entre el vector u y el vector b como producto punto. Entonces, recordemos, hay dos maneras de calcular el producto punto, las dos son válidas y acabamos de ver una de las justificaciones. Ahora vamos a dedicarnos a explorar un poco el significado y los posibles usos del producto punto. Vamos a ver, si tenemos el producto punto entre u y b, que puede calcularse como módulo de u por módulo de b por el coseno del ángulo alfa, siendo alfa el ángulo entre los vectores, y siendo u y b dos vectores que no son nulos, porque eso también es importante decirlo, son dos vectores que no son nulos. Si despejamos de aquí el coseno de alfa, lo que obtenemos es u por b dividido el módulo de u por el módulo de b. Recordemos que tanto módulo de u como módulo de b son números reales. ¿Y cómo nos va a quedar esta expresión? Como u sub 1 por b sub 1 más u sub 2 por b sub 2 sobre el módulo de u por el módulo de b. El ángulo alfa, como dijimos, era el ángulo entre los dos vectores y si calculamos de esta forma el coseno de alfa, de aquí podemos luego encontrar alfa aplicando el arco coseno de alfa, es decir, con la calculadora, dado el valor del coseno de un ángulo, podemos obtener cuál es ese ángulo. Entonces, esto es importante tenerlo presente. ¿Para qué sirvió el producto punto? Sirvió como una estructura algebraica
de cálculo para obtener el ángulo entre dos vectores. Si nosotros sabemos el valor del producto punto y conocemos cuáles son los vectores, sabemos entonces o podemos averiguar cuál es el ángulo entre ellos. Conociendo los dos vectores podemos calcular sus módulos y además podemos calcular su producto punto. Por lo tanto, con el valor del módulo de cada uno de los vectores y el producto punto calculado se puede calcular el coseno del ángulo. Y teniendo el coseno del ángulo, luego podemos pasar a calcular el ángulo. Si U por B fuera un producto punto entre dos vectores y diera 0, entonces ambos vectores, como ya dijimos que no eran nulos entre ellos, significa que son perpendiculares. ¿Cómo es esto? Dijimos que dos vectores que no eran nulos se multiplicaban con producto punto entre sí y daban 0. ¿Y cómo puede ser que den 0? Quiere decir que al multiplicarse U sub 1, U sub 2 por B sub 1, B sub 2, esto era U sub 1, B sub 1 más U sub 2, B sub 2, equivalente a U por B por el coseno de alfa y daba 0. Pero dijimos que el módulo de U no era 0 y que el módulo de B tampoco era 0, eran distintos de 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que ser 0 en este producto? Tiene que ser 0 el coseno de alfa. Y si el coseno de alfa es 0, significa que el ángulo alfa es de 90 grados o de 270 grados. Con lo cual, la relación entre los vectores es una relación de perpendicularidad. Es decir, el producto punto no solamente nos va a servir para determinar el ángulo entre los vectores, sino para detectar perpendicularidad. Cuando el producto punto entre dos vectores dé 0, significa que los vectores son perpendiculares entre sí. Veamos ahora algunos ejemplos de aplicación del cálculo del producto punto. En el primer caso, determina analíticamente si los vectores U de componentes 2 y menos 1 y B de componentes menos 1/3 1 son perpendiculares entre sí. Si estos dos vectores son perpendiculares entre sí, su producto punto debería dar 0. Por lo tanto, aplicamos el producto punto, U por B nos queda igual a el vector 2 menos 1 multiplicado por el vector menos 1/3 1. Operando componente a componente, nos queda 2 por menos 1/3 más menos 1 por 1, lo que da menos 5/3, que es diferente de 0. Por lo tanto, estos vectores no son perpendiculares entre sí. De lo contrario, debería haber dado 0 su producto punto. Otro ejemplo, diferente. Halla el valor del elemento A o la componente A para que los vectores U de componentes 2 menos 1 y B de componente A1 sean perpendiculares. A es la componente que debemos determinar. Si los vectores tienen que ser perpendiculares, su producto punto debe dar 0. Por lo tanto, planteamos que U por B, que es equivalente al vector 2 menos 1 por el vector A1, y operando componente a componente, nos va a quedar que 2 por A más menos 1 por 1 tiene que dar 0. De lo cual, despejando, obtenemos el valor de A igual a 1/2. Es decir que si la primera componente del vector B fuera 1/2, ambos vectores serían perpendiculares. Un tercer ejemplo determina el valor del ángulo A entre dos vectores dados el vector U de componentes 3 menos 2 y el vector B de componentes 2, 1. Para determinar el ángulo, podíamos aplicar la expresión del producto punto y necesitábamos calcular los módulos de los vectores U y B. El módulo de U, haciendo el cálculo, nos da raíz de 13 y el módulo de B, haciendo el cálculo, nos da raíz de 5. Aplicando la expresión del coseno del ángulo a partir del cálculo del producto punto, obtenemos que
el producto punto entre U y B, es decir, el producto punto entre el 3 menos 2 y el 2, 1 nos da 4, y el producto entre los módulos de los vectores U y B nos da raíz de 65. Haciendo las cuentas, obtenemos un valor aproximado 0.49613, que sería el coseno del ángulo alfa entre los vectores. Con este valor, y utilizando la calculadora, podemos encontrar el valor del ángulo alfa calculando el arco coseno de ese número, que nos da aproximadamente un poquito más de 60 grados. Los invito a graficar estos vectores y a corroborar en el gráfico también visualmente que es correcto este cálculo. Bueno, con esto terminamos nuestra videoclase sobre el producto punto o producto escalar entre vectores. Si el video te resultó interesante, dale un me gusta, suscríbete también al canal para recibir actualizaciones y hacer sonar la campanita. En una próxima clase vamos a tratar el tema de producto cruz o producto vectorial entre vectores. Hasta entonces, y que estén muy bien.